Después de haber analizado anteriormente como la periodización, nos compete hablar acerca de la monarquía. La monarquía, ya mencionamos que la jurisprudencia es la ciencia práctica de lo justo, o sea que todo en la jurisprudencia va a ser justo para todos. Ahora bien, compañeros, vamos a ver su origen de la jurisprudencia en la monarquía. Su origen de la jurisprudencia se consideraba una labor propia de los pontífices, pues tenía una relación estrecha entre los actos jurídicos y el derecho sacro, es decir, el derecho de los ojos de la religión. Ahora bien, ¿por qué no hablamos acerca del derecho arcaico y sus componentes? En primera instancia, su primer componente es el fas, o sea, la voluntad de los dioses. En segunda instancia, las mores maiorum, que eran las costumbres antiguas de los romanos. Dicho lo anterior, nos compete hablar acerca de la jurisprudencia, pero en específico de sus características. En primer término, en este periodo de la historia romana, la jurisprudencia no constituye una fuente formal del derecho. Constituye, por otro lado, las autoritas prudens, o el consejo de los pontífices, quienes estaban facultados para guiar la práctica judicial en aquella época de la monarquía. Ahora, en tercer término, tenemos que la interpretación del derecho estaba centralizada, es decir, monopolizada por el cuerpo sacerdotal durante la monarquía. La última característica de la jurisprudencia es de la más específica característica que podemos distinguir. Era rígida y sacramental. Los jurisprudentes se guiaban por fórmulas específicas para impartir justicia de forma correcta. Ejemplo de ello eran las piezas de teatro. Todos ellos guiaban hacia el pueblo, entre los cuales se encontraba Apio Claudio Caeco, Sempronio Sofo, Escipión Nasica, Quinto Máximo, Tiberio Curunciano, Publio Atilio Sapiens o Sexto Aeliopeto, de los cuales a continuación en la República se retomarán algunos de ellos porque tuvieron gran influencia. Y pues si se quedaron hasta este punto de este video, ahora nos toca hablar acerca de la República. Más específicamente nos encontramos en una periodización república y el preclásico. Esta periodización abarca del 304 a.C. al 204, en donde esta época queda marcada por un fenómeno llamado la secularización de la jurisprudencia, es decir, la separación del ius y el fas, monopolio de la jurisprudencia. Este monopolio era una aristocracia, un puesto honorífico entre las magistraturas en esta época, y abarcaba el colegio de pontífices y era religiosamente esta época. ¿Cuál era el objetivo principal o primordial? Separar la religión de la jurisprudencia, que sea pública y por lo tanto cualquiera pueda interpretar la ley. Puesto que ya hemos hablado de las etapas de la secularización, vamos a abarcar la primera etapa, que abarca del 304 a.C. y en donde Cneo Flavio, secretario del pontífice Apio Claudio, sustrajo y dio a conocer a toda Roma tanto calendario como fórmulas. Esta etapa no menos importante cabe resaltar del 254 a.C. Tiberio Curunciano da consultas públicas hacia los ciudadanos de Roma, por lo que la centralización se acerca a un punto de clímax de la separación del ius y el fas. He aquí la última, del 204 a.C. Sexto Aeliopeto elaboró y dio a conocer lo que llamamos el primer tratado del Ius Civile, Ius Aelianum, donde sistematizó el Ius Civile y ayudó a complementar el Ius Flavianum. Jurisprudencia secular sigue siendo un consejo, sigue siendo una fuente no formal, autoritas prudens, de la instancia ciudadana a la instancia política. Esto daba el poder hacia el pueblo de mandar y elegir a sus gobernantes y dar la jurisprudencia. Esta etapa histórica se inicia con el advenimiento de Augusto al poder y finaliza con la proclamación de Diocleciano como emperador, es decir, del año 27 a.C. al 284 de nuestra era. La jurisprudencia del Principado
Es tan importante que transita hasta convertirse en potestas y en la fuente más importante del ius civile. El principado corresponde con la etapa clásica del derecho romano y es la etapa de mayor esplendor de la jurisprudencia. En un periodo juvenil, los jurisprudentes clásicos comenzaron a reunirse alrededor de dos tendencias, provocando una colegialización de la jurisprudencia. Por un lado tenemos la escuela proculiana y por el otro la escuela sabiniana. La primera era de tendencia democrática y defendía la idea republicana de gobierno, y la segunda era de tendencia aristocrática y partidaria del imperio. La rivalidad entre ambas escuelas de derecho no va más allá del reinado del emperador Adriano. Aunada la colegialización de la jurisprudencia, decimos que la importante característica de esta época es la vinculación de la jurisprudencia al príncipe, pues fue sometida al control imperial, que concedió a prestigiosos juristas la facultad de dar respuesta en nombre del príncipe. Esta facultad es llamada ius publicae respondendi ex auctoritate principis. El propósito de Augusto fue que el jurista así distinguido tuviese una autoridad mayor que la de los demás juristas y sus decisiones influyesen en magistrados y jueces. Es así como a partir de ahorita la jurisprudencia pasa a ser una fuente formal del derecho. Es así como los emperadores aseguran la colaboración de los más importantes juristas, haciéndoles participar en su consejo, el Concilium Principis. Aunque la práctica de hacerse asesorar por jurisconsultos comienza con Augusto, es Adriano el que convierte este consejo en un órgano permanente, con funcionarios a sueldo y les encomienda importantes funciones judiciales y administrativas. Con ello, la función de la jurisprudencia se convertiría en una función burocrática. La última etapa de la jurisprudencia clásica se caracteriza por la progresiva centralización del derecho en la Cancillería imperial, formada por los jurisconsultos y la transformación de estos en los burócratas. El periodo de transición lo marca la época del emperador Adriano y el jurista Salvio Juliano. Este último realiza la codificación del edicto, llamado el Edicto Perpetuo. Con este se detiene la creación de nuevas acciones y medios procesales. Esto supone un nuevo modo de actuar de la jurisprudencia. El derecho se centra ahora en los rescriptos y revoluciones imperiales en los que los jurisconsultos tienen una intervención. Desde este momento, los juristas se extienden a todas las cuestiones relacionadas con la administración en general y con otras ramas. Se dedican a redactar comentarios al edicto pretorio y a las obras de los juristas precedentes en una tendencia enciclopédica, a extractar y reunir toda la aportación jurisprudencial. Es característico de esta jurisprudencia la tendencia a resumir los principios jurídicos que se deducen de la casuística en forma de reglas, sentencias y definiciones. A continuación, el periodo del Imperio Absoluto. El periodo posclásico del derecho romano comprende los siglos IV y V de nuestra era y se caracteriza por la fuerza que van cobrando los derechos provinciales en su pugna con el derecho romano que se inició en la época clásica. A causa de la desnacionalización del derecho romano se sumaron entre otras la influencia del cristianismo que suavizó varias instituciones jurídicas, la recepción de las concepciones filosóficas greco-bizantinas por las escuelas de los jurisconsultos, la crisis y decadencia económica del trabajo, el comercio, la industria y la agricultura. También durante este periodo se unifican las fuentes del derecho. La labor de los jurisconsultos se dedica al asesoramiento en el consistorio del emperador y en los tribunales de justicia, además del ejercicio de la enseñanza. La jurisprudencia también decayó por la abolición del ius publicae respondendi y porque la actividad intelectual se dirigió a otros campos. Como ya se había mencionado en el Principado, las obras de los jurisconsultos clásicos y los rescriptos de los emperadores son objetos de extractos, resúmenes y prontuarios para facilitar el manejo, lo que aumentó la confusión de los tribunales. Todo esto nos lleva a que la ciencia del derecho se vulgarizó, resultado de la influencia del derecho germánico y de la cada vez más escasa preparación de los juristas. En Oriente, el fenómeno de la vulgarización fue menor, la jurisprudencia fue dogmática, en tanto se apelaba a la autoridad de los clásicos, no sin adoptar las instituciones jurídicas de acuerdo con las circunstancias económicas de la época, la influencia moralizante del cristianismo y otras provenientes del helenismo y del derecho de las provincias. A manera de resumen, decimos que la jurisprudencia posclásica es una jurisprudencia dogmática, es decir, en donde apelan a una autoridad, en donde el derecho se paraliza, por lo que causa que esta jurisprudencia sea una vulgar, haciendo que no sea fuente formal del derecho.
Los jurisprudenses son los retóricos, es decir, oradores que utilizan el derecho para justificar el modo de ser el imperio.